Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Juan Ignacio Bufa. Bienvenido, gracias por estos minutos con BTV Noticias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es la realidad del campo en estos tiempos de pandemia? Obviamente efectos tienen todas las áreas, pero ¿cómo se está viviendo desde el campo uruguayo los efectos del coronavirus? Bien, el sector agropecuario venía atravesando ya una crisis de competitividad desde hace un tiempo. Lo habíamos manejado durante la campaña, veníamos asistiendo a un aumento de costos generalizados y el sector agropecuario, el sector productor en general y el agropecuario en particular venía teniendo una crisis de competitividad. Esta irrupción de la crisis sanitaria obviamente genera complejidades a diferentes niveles que estamos tratando de solucionarla. Sabemos que el sector agropecuario es un sector que es estratégico, es un sector que en ningún país que ha tenido restricciones de movilidad se ha visto paralizado totalmente, porque no puede paralizarse. Acá estamos asistiendo a ciclos biológicos, estamos asistiendo a procesos que no se pueden detener. Lo que sí estamos haciendo en un proceso de trabajo muy fuerte del Ministerio es generando las instancias para, por un lado, preservar la salud, que es lo más importante en este momento, y por el otro lado, generar las condiciones para funcionar. Ahí el Ministerio de Ganadería ha participado de varias instancias con diferentes cadenas discutiendo el desarrollo de protocolos. Y ahí ha habido tres ejes muy claros en el trabajo del Ministerio. Uno, mucha comunicación. Obviamente estamos asistiendo a un fenómeno que es nuevo para todos, por lo tanto tenemos que conversar y comunicar muy claramente qué es lo que está pasando. Por el otro lado, la coordinación, o sea, las cosas que puede hacer desde el Ministerio de Ganadería solamente no tienen ningún efecto. Acá tenemos que coordinar con puertos, como hemos coordinado, con el Ministerio de Salud, obviamente, con aduanas, con policía, con prefectura, y por el otro lado, ciencia. O sea, necesitamos aclarar muy bien de qué se trata esta pandemia, qué riesgos tiene y cómo podemos evitar cualquier efecto negativo en la salud, que es lo principal de todo, como te decía al inicio. Ingeniero, una de las herramientas que ha utilizado el Ministerio y lo ha anunciado en los últimos días tiene que ver con una plataforma que se denomina Campo Solidario. Si nos puede recordar de qué se trata, cuál es el objetivo y cómo viene funcionando, porque esto está funcionando desde hace unos días. Sí, en todo el sector agropecuario, todo el sector productivo, en todas las cadenas, desde que se desató esta crisis sanitaria, ha habido una anarquía positiva en cuanto a manifestar la intención de colaborar. Esto estaba llegando al Ministerio de diferentes canales, de diferentes formas, y acá el ministro tuvo una muy buena idea de generar un espacio en el cual se coordinan esos esfuerzos. Ese espacio, como tú bien decís, se llama Campo Solidario, y lo que hace es articular y recibir esos aportes y canalizarlo con el mejor destino que tiene. Hay muchos ejemplos interesantes. Por ejemplo, hay algunos ejemplos de un grupo de paperos que donaron más de 30.000 kilos de papas. Esto implica llegar a la mesa de más de 14.000 hogares o 14.000 platos de comida. Entonces son esfuerzos muy relevantes. No es solo dinero, queda claro. No es solo dinero, no, hay colaboraciones de diferente, cualitativamente muy importantes todas, porque hay personas que han querido donar y han donado una gallina, una oveja, tiempo de su trabajo, de su tiempo para colaborar en una iniciativa, y bueno, estamos tratando de canalizarla. Pero también un aspecto que es interesante de este campo solidario es que hemos tratado de articular el MIDES con las pequeñas producciones familiares granjeras. Acá se estaban instrumentando una serie de canastas y estamos trabajando y articulando con el MIDES para poder vincular la producción de pequeños productores que muchas veces en estas condiciones se ven restringidos sus canales comerciales normales, poder articular y poder aterrizar en esas canastas, mejorando la calidad de la alimentación que hay en esas canastas tan necesarias. ¿Se asiste entonces a los productores más damnificados por la crisis sanitaria? Bien, o sea, en este marco de Campo Solidario lo que se ha tratado de hacer es vincular la producción de pequeños productores con el MIDES para poder aterrizar la producción. Exactamente. Perfecto. Y no solo crisis sanitaria, sino que ya veníamos atravesando una emergencia agropecuaria. ¿Cuáles son los departamentos que en este momento siguen complicados? Obviamente en los últimos tiempos la sequía ha sido el denominador común, más en los departamentos del sur de Río Negro. ¿Qué departamentos están afectados al día de hoy?
A ver, lo primero es puntualizar los efectos que tiene una seca en el sector agropecuario. O sea, una seca implica un impacto muy grande en lo puntual, en el momento que se está viviendo, que no hay lluvia y que todo el campo está amarillo, pero también genera efectos en el mediano y largo plazo. O sea, cosas que suceden en la seca en este momento van a impactar en la próxima primavera y en el próximo verano. Entonces, hay efectos que son retardados en el tiempo, pero que son muy relevantes. Por lo tanto, cuantificar los impactos de una seca de esta magnitud es muy difícil. Lo que sí son impactos muy importantes a nivel de producción y también a nivel anímico del productor, porque instalada una seca, poco se puede hacer para hacer llover. Entonces genera un desánimo muy grande también en los productores. Y como tú bien decías, la crisis climática que veníamos asistiendo desde hace unos meses está muy concentrada hacia el sur del país. Es una crisis que definimos una primera zona de emergencia agropecuaria muy concentrada acá hacia el sur, Montevideo, Canelones, parte de San José. Luego definimos una segunda zona porque se seguía agravando la situación, donde ya participaba parte de Rochas, La Valleja, Colonia, y ahora estamos en plena evaluación para poder ampliar esta zona de emergencia agropecuaria. Estamos en plenos procesos formales y técnicos para discutiéndolo a esto, y bueno, y concentrado en lo que es más el noreste y este del país, que la situación se ha seguido agravando. Sí, obviamente las lluvias caídas en los últimos días no han servido para mucho, más bien para nada. Exactamente. ¿Se tiene alguna estimación de cuánto ha sido de las pérdidas para los productores afectados? Y bueno, ahí general, acabamos de publicar un informe que ustedes hacían referencia hace un minuto sobre los impactos que tuvo esta seca en un sector tan relevante como la agricultura, y estamos hablando en torno de pérdidas de 45 o 50 millones, pero acá hay pérdidas, como te decía, muy difíciles de cuantificar. Los ganados dejan de ganar kilos, se complica la performance productiva de los tambos, se complica la productividad de la granja. Es muy difícil de cuantificar, pero sí los impactos son muy importantes. También para paliar esta situación se había anunciado préstamos blandos para los productores afectados. ¿En qué está eso? Había postulantes, había plazos hasta el 15 de abril, si no mal recuerdo, estaba el plazo previsto para anotarse. ¿Qué sucedió con eso? ¿A cuántos productores se pudo inscribir y a cuánto se va a ayudar? Bien, ahí la declaración de emergencia climática, primero, significa un reconocimiento del gobierno que está en el terreno, está analizando la situación, está analizando diferentes parámetros y índices que indica de que hay una zona afectada por la sequía. Eso primero es un reconocimiento de que hay una zona que está complicada. ¿Qué es lo que habilita la declaración de emergencia agropecuaria? Bueno, habilita a usar un fondo que viene aportado de rentas generales, que es el Fondo de Emergencia Agropecuaria. Este Fondo de Emergencia Agropecuaria se venía utilizando en anteriores administraciones a través de la compra de ración por parte del propio gobierno y esa ración entregada a los productores. En esta oportunidad nosotros decidimos cambiar la metodología a una metodología de créditos blandos, créditos en donde vamos a subsidiar desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Ganadería, se va a subsidiar la tasa de interés. Los productores que se postulen, se han postulado a este fondo, bueno, van a poder acceder si cumplen algunos requisitos, como ser productor familiar, o que es una categoría de productor que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o ser productor, no siendo familiar, ser un productor menor a 100 hectáreas. Bueno, estos productores van a poder postularse a ese crédito a tasas subsidiadas, y como tú bien dijiste, terminó esta primera etapa de convocatoria el 15 de abril, hay alrededor de 2.300 productores inscriptos. De esos 2.300 productores se está comunicando en este momento cuál es el crédito que ellos tienen disponible, y va a poder aterrizar la próxima semana. Probablemente ya van a poder acceder a ese crédito para que el productor haga lo que mejor entienda con ese dinero. O sea, la realidad de los campos es muy diversa, por lo tanto un sistema puede precisar ración y otro puede precisar semilla para hacer los verdeos de invierno, que va a ser la futura comida del ganado en el próximo invierno. Entonces, por eso decidimos dotar o ayudar a través de dinero y no tanto de ración. Subsecretario, lo que tiene que ver con cosas un poco más alentadoras es la apertura del mercado chino, una vez que la pandemia ha dado un respiro a China, donde se generó este brote de coronavirus. ¿Qué pasa con las carnes uruguayas? ¿Se retomaron las exportaciones? Se está retomando. El sector agropecuario, digamos, hay una visualización de que el sector agropecuario es un sector que naturalmente no puede detenerse.
Y también hay una convicción de que será el propio sector agropecuario uno de los principales motores que va a acelerar salida de esta crisis sanitaria. En ese sentido, son muy buenas noticias de que se esté reactivando el mercado chino. China es un mercado, digamos, muy relevante para todo lo que es el sector agropecuario. Recordemos que el año pasado más del 65% de las exportaciones cárnicas tuvieron ese destino. Por lo tanto, la reactivación de este mercado es realmente un aliciente muy importante para el sector. De hecho, ya estamos viendo a nivel de campo que empiezan a mejorar ciertos precios del ganado fruto de esta reactivación. Creemos de que tenemos que recomponer el mercado chino, va a ser muy importante, y tenemos que licuar el efecto que estamos teniendo con Europa, en donde, si bien nuestro destino de exportación es bastante reducido, cerca del 10% de nuestras exportaciones va a Europa. Hay una cuota Hilton allí que se está cumpliendo con eso por parte de Europa, pese a la situación que están viviendo también. Evidentemente, o sea, Europa está viviendo una situación absolutamente singular, y eso ha hecho de que tengan una crisis de demanda. Por lo tanto, nuestras cuotas de Hilton o de cuota 481, que son dos cuotas muy relevantes para el mercado de la carne, no tienen destino ahí. Entonces nosotros quedamos con producción que no mandamos para allá, porque no hay demanda, y tenemos que buscarle alternativas a esa producción. Y es muy relevante el mercado europeo, porque te decía que es un mercado que es relativamente chico, 10% de nuestras carnes, pero en valor es mucho valor. La tonelada de Hilton vale $9.000 la tonelada. Por lo tanto, es un mercado que vamos a tener que agudizar nuestra inventiva para poder buscar mercados alternativos. Obviamente no van a ser a estos valores. Sin dudas. Subsecretario, le agradecemos mucho su pasaje por BTV Noticias en el día de hoy. No, gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Es momento de una pausa en esta edición central. Retornamos en instantes.